Víctor Varela. Hola, muy buenos días, Víctor, aquí. José Manuel, Onda Cero, Agencia F. Miguel, ¿qué tal? Quería preguntarte por esta rueda de prensa, por qué nos vas a contar y por cómo ha respondido el club después de la ausencia de Alfonso Serrano, la salida de Alfonso Serrano, porque ha habido muchas críticas en torno a que ni tú como vicepresidente ni nadie del club ha dado la cara en las presentaciones ni ha explicado nada. Bueno, buenos días. Bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con una situación atípica, ¿no? Y esa situación atípica no es otra que la salida de la dirección deportiva antes de finalizar el campeonato, ¿no? No suele ser lo habitual y desde luego no era lo esperado, ¿no? Bueno, desde ese momento el club lo que se ha puesto a trabajar en ese momento es volcándonos es donde creíamos que podíamos ser más útiles en ese momento para la entidad, ¿no? Que no era otra de estar en el día a día del equipo, acompañarles. Hemos tenido desde el Consejo de Administración, incluso con el presidente también, una presencia mucho más activa en el día a día, ¿no? Que responde a este mes que hemos pasado de febrero, ¿no? Entonces, bueno, entiendo perfectamente que en ese momento pues la gente pueda tener esa inquietud. Nosotros en ningún caso hemos querido mostrarnos distantes, sino al contrario, ¿no? Cercanos al primer equipo, que creíamos que eran los que más necesitaban de nuestro apoyo y cariño en una situación de dificultad deportiva, ¿no? Y bueno, lo de la rueda de prensa responde a que durante ese mes también hemos hecho un periodo de reflexión sobre el área deportiva, sobre lo ocurrido y sobre la necesidad, o entendemos la necesidad de una reestructuración en el área deportiva, ¿no? Para que una situación de que la voluntad individual de alguno de los miembros pueda conllevar pues esa ausencia o ese vacío que yo creo que es perjudicial para una entidad como el Albacete Balompié, ¿no? Por ese motivo, la intención que tenemos es la de reestructurar el área deportiva, y dentro de la dirección deportiva vamos a crear 3 áreas bien diferenciadas, ¿no? La primera de ellas es la dirección deportiva al uso, la que se va a hacer cargo del rendimiento del día a día, y en ese rendimiento del día a día sí que queremos encontrar un perfil, o en este caso pues hemos encontrado un perfil que responde más al conocimiento de la categoría, a saber cómo gestionar jugadores, cuerpos técnicos y a esa experiencia en un vestuario, ¿no? Que creemos que es fundamental para el rendimiento del día a día y para conseguir que todos los jugadores y técnicos nos aporten su mayor rendimiento, ¿no? Por otra parte, va a haber otra área dentro del área deportiva, que es el área de ojeadores, scouting o como lo queráis llamar, donde va a haber una pequeña estructura dependiente y donde va a haber gente con experiencia en el fútbol profesional que va a ser la encargada de, una vez que definamos los perfiles, el ser más activos en el mercado, en encontrar esos perfiles para reforzar a la primera plantilla, ¿no? Y luego hay una tercera pata que sí queríamos incorporar como refuerzo a la estructura de cantera, que es la dirección de fútbol, ¿no? Una dirección de fútbol que va orientada precisamente al máximo rendimiento y a la transferencia de jugadores desde la cantera al primer equipo, y a esa tutorización también del trabajo que se hace desde la cantera, los técnicos, y que junto con la coordinación que ahora mismo tenemos en la cantera, pues nos pueda aportar ese plus relativo a lo futbolístico que nos ayude no solo a promocionar jugadores, sino también a hacer un plan de carrera para nuestros técnicos y que puedan crecer en el seno de la entidad. Buenos días. ¿Por qué se precipita, lo pongo entre comillas, porque no sé si finalmente fue precipitada la salida o antes de lo previsto de Alfonso? Bueno, inicialmente nos encontramos con una situación en la que la dirección deportiva nos transmite que su intención es salir y salir cuanto antes, ¿no? No se produjo antes del mercado por una sencilla razón, ¿no? Desde que yo trabajo en fútbol, un mercado no se prepara en 10 días ni en 15 días, sino un mercado se trabaja durante todos los meses que se dan entre ventana y ventana. Es decir, hay veces que, por ejemplo, nos encontramos con una situación en la que en verano no se ha podido hacer una operación y se deja pendiente para el mercado de invierno, incluso se destina presupuesto para ello, ¿no? Entonces, durante esos meses hay un trabajo previo que tiene que culminarse en el mercado de invierno, ¿no? Pero una vez finalizado el mercado y ante la voluntad de las personas que componían la dirección deportiva, bueno, pues se toma la decisión de comenzar una reestructuración con tiempo, pensando en lo mejor para la entidad, ¿no? Que era que las personas que pudieran incorporarse lo hicieran cuanto antes, pudieran coger el pulso del club y pudieran comenzar a planificar la siguiente temporada. Y mi segunda pregunta es, ¿tienen nombres ya esas 3 parcelas o va a ser inmediato? Ahora mismo hemos diseñado la estructura y estamos con diferentes candidatos. La incorporación de esos nombres se va a producir en próximas fechas. La primera que va a llegar va a ser la de la
la dirección deportiva, porque entendemos que la prioridad que tenemos ahora mismo es la coordinación del día a día, el estar cerca de los futbolistas, el estar cerca de los técnicos, el ayudarles a conseguir su mejor versión, su máximo rendimiento y el contar con gente que conozca bien la categoría y que tenga esa experiencia con vestuarios, ¿no? Entonces esa va a ser la primera de las incorporaciones y con el paso de estas semanas pues se irán produciendo el resto de las incorporaciones. Buen día, Víctor. Hablas de esta reestructuración para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido, pero si se va una de estas patas, la dirección deportiva, ¿quién asumiría sus funciones? Es decir, ¿habrá alguien por encima o las asumiría el departamento de ojeadores o la dirección de fútbol? A ver, hay una dirección deportiva, como he dicho, que va a tener 3 patas, pero que todos ellos van a conformar la dirección deportiva. Es decir, es un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo donde obviamente hay un coordinador y tal y como ocurre en otros clubes y lo que pretendemos es que precisamente, como tú dices, cuando ocurra una situación similar pueda quedar una comisión provisional con profesionales que conocen perfectamente cómo trabaja el club, que tienen su plan, que tienen su planificación y que puedan ir dando continuidad hasta que se reemplace cualquiera de las personas que pueda salir, ¿no? Pero qué duda cabe que eso lo que nos garantiza es una estabilidad en el ámbito deportivo que yo creo que el club necesita y bueno, de esa reflexión después de lo ocurrido es la conclusión más clara que hemos sacado, ¿no? Que tenemos que hacer más fuerte el área deportiva del club y que tiene que ser un área deportiva que no esté sujeta a las voluntades de terceros que puedan venir al club, sino que tiene que estar sujeta a la propia estructura del club y que tiene que estar sujeta a lo que es importante y trascendente para que el Albacete siga creciendo. Y entiendo que esto, la falta de comunicación por parte del club durante estas semanas se debe a que esta reestructuración no estaba aún definida, que se acaba de definir ahora mismo, hace escasos días, y cuando ya está definida es cuando se explica. Bueno, se debe a varios factores. El primero de ellos es cierto que lo primero que hemos hecho una vez que ha ocurrido pues la salida y la situación de mercado ha sido el volcarnos con el primer equipo, con el cuerpo técnico y estar de la mano de los profesionales, ¿no? Bueno, pues hemos estado, tanto el presidente como yo, pues hemos estado en situaciones que no son habituales, pues acompañando al técnico y a los jugadores en momentos de dificultad deportiva, en ruedas de prensa, en concentraciones, en viajes, es decir, bueno, lo que hemos intentado es estar lo más cerca posible porque entendemos que son ellos los que tienen que sacar al equipo de una situación deportiva comprometida y nuestra prioridad, y en esto pues pedimos disculpas, ¿no? Si alguno de los aficionados pues se ha sentido en ese momento desinformado, ¿no? Pero nuestra prioridad en ese momento sí que era estar cerca del equipo porque entendíamos que era lo que el equipo necesitaba y al mismo tiempo, paralelamente, sí que ha habido una reflexión con respecto a la estructura que creíamos que teníamos que confeccionar y aquí ha habido pues un sondeo entre el Consejo de Administración, hemos hablado con antiguos presidentes, hemos hablado con gente de fútbol, hemos hablado con otros clubes, con estructuras, porque lo que queríamos era crear algo que pudiera permanecer en el tiempo, ¿no? Que fuera una estructura más definida y que realmente tuviera la posibilidad de ajustarse a un club con las necesidades que tiene el Albacete Balompié, ¿no? En ese sentido sí que es cierto que ya nos conoces y somos gente de hechos consumados y yo si vengo hoy a contarlo es porque obviamente está decidido, ¿no? Lo que no me hubiese gustado es tener que hablar también y especular sobre posibles estructuras que podemos crear, ¿no? Yo creo que eso al final nos debilita y todos los mensajes que debiliten al equipo, que debiliten al club, desde luego por nuestra parte los vamos a evitar, ¿no? Es política de hechos consumados, tenemos definida esa estructura, tenemos claro, después de haber sondeado a todos los actores que te he comentado, que creemos que ese es el camino para que el club se fortalezca y crezca en el área deportiva y ahora lo que vamos a comenzar es con el plan para ejecutarlo y que esté conformado lo antes posible. Mi última pregunta es respecto al mercado. Se han dicho muchas cosas, se ha especulado mucho sobre quién estaba haciendo el mercado de invierno. Alfonso se va el día 5 de febrero, recuerdo, termina el mercado el 2, Baclick viene después, Rafa se va unos días después también. Bueno, la situación de Rafa te la aclaro. El acuerdo era que Rafa se quedara algún periodo, pues porque hay una serie de informes, herramientas y demás cuestiones que hemos hecho una auditoría del área deportiva, obviamente para que cuando se incorpore la nueva estructura pueda tener toda la información actualizada y pueda integrarse lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, Rafa hace esa labor después de la salida de Alfonso, pero Rafa también nos comunica que se marcha con Alfonso.
Alfonso, es decir, pero hay un matiz, ¿no?, en esa salida de Rafa unos días después, ¿no? Y con respecto al mercado, la respuesta que te voy a dar es genérica, pero vas a entender por qué. Los fichajes los ha hecho el club. Pero como siempre los hace el club. Es decir, en una entidad deportiva las incorporaciones las hace el club, no las hace nadie en concreto, las hace el club. Si lo que me estás preguntando es quién ha tenido más peso entre Consejo de Administración, Cuerpo Técnico y Dirección Deportiva en cada una de las incorporaciones, como comprenderás y respetando a lo que es el Albacete Balompié, eso no te lo voy a responder en cada uno de los casos, ¿no? Porque entiendo que no es ni elegante ni me parece lo correcto para una entidad como el Albacete Balompié ir hablando exactamente de cada una de las operaciones y del peso específico que ha podido tener cada uno de los participantes en esa cuestión, ¿no? Pero los fichajes los hace el club, siempre los ha hecho el club y los seguirá haciendo el club, alineando esas tres parcelas que te comentaba con anterioridad. Hola, Víctor, buenos días. Escuchándote, supongo que la afición del Albacete se estará planteando en torno a lo que comentas de la dirección deportiva, si se está estableciendo un plan A, en caso de que el Albacete permanezca en la categoría, un plan B, en el supuesto, esperemos que no, pero que es posible, real, que esté en una categoría distinta, o si puede variar la situación final para que venga uno u otro. No. Desde el Consejo de Administración lo que se ha planteado es crear una estructura que ayude al Albacete Balompié independientemente de la categoría en la que esté. No se ha planteado plan A o B o C. O sea, hay una apuesta decidida y firme por crear una estructura deportiva porque estamos conseguidos que fortaleciéndonos en ese área vamos a tener muchas más posibilidades de crecer y competir en un fútbol y en una categoría que es esta segunda división, que cada vez está más complicada, que cada vez es más exigente y que cada vez tiene inversiones más potentes por parte de grupos, ¿no?, que desembarcan en el fútbol español. En el supuesto de que al final hubiera descenso, el conocimiento de la persona que viene no sería tan exhaustivo respecto a Primera Ref que respecto a la categoría en la que ya está el Albacete. Bueno, lo que tengo que responderte es que no contemplamos la posibilidad o esa posibilidad, porque entendemos además que tenemos argumentos suficientes, tenemos al mejor cuerpo técnico posible y al más cualificado para defender una situación como esta, como ya he hecho en otros clubes, tenemos una plantilla de garantías, tenemos un grupo humano que está al 200% comprometidos con el club y no vamos a valorar ninguna posibilidad que no sea la de conseguir el objetivo final y pelearemos hasta el final por ello. Se ha adelantado, porque la siguiente pregunta era preguntarte por tu tranquilidad, por cómo estás viendo la situación. Ya te leo el pensamiento, Cristo. Sí. Bueno, al final nosotros sabíamos la dificultad de la categoría, es decir, yo creo que un club como el Albacete Balompié no es ajeno a que en unas circunstancias de competición como esta pueda estar peleando por intentar mantenerse en el fútbol profesional, ¿no? La única diferencia es que las expectativas eran altas porque el año pasado fue maravilloso, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Pero sabemos de la dificultad de esta categoría, en ningún caso le hemos perdido el respeto, sabemos de lo complicado que es sumar cada punto, por eso cada punto, sea ante quien sea, hay que festejarlo y hay que celebrarlo si nos lleva al objetivo final y tenemos la convicción de que estamos trabajando bien para conseguir el objetivo y lo que tenemos que hacer es unirnos todos en pos del equipo, porque el equipo es el que necesita nuestro apoyo, el que necesita nuestro cariño, el que necesita que esté arropado por los aficionados y desde aquí aprovechamos para agradecerles el apoyo constante que les han dado durante toda la temporada, incluso en los momentos de dificultad. Hemos estado en otros estadios, hemos competido con otros equipos y hemos visto que es normal que las aficiones puedan ponerse nerviosas, pero en ese sentido yo la verdad que hoy rompo una lanza en favor de la afición del Albacete Balompié, porque durante todos estos momentos de dificultad han estado en torno al equipo, han estado apoyando al grupo y yo creo que ese es el camino. El camino es todos estar de la mano del cuerpo técnico y de la plantilla, porque son ellos los que nos tienen que llevar a conseguir el objetivo. Va a ser sufrido, va a ser difícil, somos conscientes de ello, pero tenemos que confiar porque lo vamos a conseguir. Víctor, me gustaría preguntarte también por la valoración que hacéis desde el club del mercado de invierno. Muchos aficionados se pusieron muy nerviosos en redes sociales, en corrillos, sobre que el club no realiza fichajes y todo se hizo a última hora, por así decirlo, en el último día del mercado. Me imagino que fueron complicadas esas negociaciones y coméntanos qué valoración haces de esos Bueno, fichajes. Ha sido un mes atípico, sin ninguna duda ha sido un mes bastante atípico, con pocos movimientos, ¿no? Pero bueno, yo la valoración del mercado de invierno sí me vas a permitir que la hagamos más adelante, ¿no? Ha habido una serie de incorporaciones
situaciones, y yo creo que evaluar el rendimiento de los jugadores que han llegado en el mercado de enero, estando a principios de marzo, pues cuanto menos me parece insuficiente el periodo, ¿no? Yo creo que todos vienen con la intención de sumar, de ayudar al equipo, y ahora lo importante es precisamente eso, ¿no? Que todo el que venga tenga mentalidad positiva, quiera aportar al grupo, quiera ayudar, y ya tendremos tiempo de hacer esa valoración cuando tengamos el tiempo suficiente. Buenos días, Víctor. ¿Ha sido la afición o el club en sí víctima de su propio éxito? Lo digo porque quizá este año las expectativas, ¿no? Cuando hablabas de lo que se consiguió el año pasado, este año no parece que a lo mejor empatar en Amorebieta es un fracaso, y a lo mejor no es un fracaso, ¿no? Sino que bueno, pues es otro término. No sé cómo tú lo valoras en este caso el club. Bueno, yo creo que es algo habitual. Primero yo tampoco quiero cargar un poco las tintas contra nada o contra nadie, ¿no? Yo me parece absolutamente razonable que un aficionado, después de lo que vivió el año pasado, se ilusione, y se ilusione de la manera que se ha ilusionado este año, ¿no? Incluso que todos podamos perder un poco la percepción de la realidad de lo que es esta categoría, ¿no? Recuerdo otros años, otros equipos, incluso el nuestro propio, después de tocar playoff, la siguiente temporada fue una temporada agónica, muy complicada, en el que hubo que pelear hasta el último minuto del último partido, nunca mejor dicho. Y bueno, esperábamos que este podía ser un escenario absolutamente plausible. ¿Por qué? Pues porque la estadística te dice que equipo de la parte baja de la tabla a nivel presupuestario que consigue un logro como pelear por el playoff de ascenso a la máxima categoría, la siguiente temporada suele sufrir. Eso no quiere decir que tenga que repetirse, pero lo que está claro es que es una máxima que en esta categoría tan igualada ocurre, ¿no? Entonces, bueno, no hay que responsabilizar, no hay que culpabilizar, no hay que señalar a nada ni a nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es ser conscientes de la realidad que nos toca vivir, centrarnos en lo importante que es sacar al equipo adelante, conseguir el objetivo que es el de la permanencia en la categoría, y dar el máximo apoyo posible a los profesionales que lo hacen posible, que no son otros que los que juegan, los que no juegan, que son tan importantes como los que juegan, y el cuerpo técnico que es el que tiene que convivir y coexistir con ellos para sacarles el máximo rendimiento. Y en esa tarea estamos. Es decir, que tampoco reflexionamos mucho sobre lo que debería o no debería ser, porque entendemos que es algo normal, es algo de fútbol, y todo lo que sea fútbol pues entra dentro de los parámetros habituales. Se ha hablado mucho de la reutilización del dinero de las ventas del pasado verano. Hay mucha crítica, o una nube de crítica, mejor dicho, ¿no? A lo mejor de cierto sector de aficionados, de socios. No sé si puedes aclarar un poco esto, ¿no? Porque económicamente parece, ¿no?, que no se ha reutilizado, pero la realidad, ¿no? Como bien se nos dice desde el club, es que sí, y además en el mejor, la mejor manera posible, ¿no? Bueno, aquí sí que hay que decir que nosotros tenemos una ventaja contra otros clubes, y es que todo el dinero que se genera con ventas de jugadores, todo el dinero se reintegra hasta el último céntimo en masa salarial. Lo que pasa es que aquí sí que puede haber una cierta confusión, ¿no?, con lo que se considera o no se considera masa salarial. Masa salarial se consideran los salarios, obviamente, de los jugadores, del cuerpo técnico, lo que incluye que si hay una renovación y hay jugadores técnicos o cualquiera del staff que percibe más emolumentos, obviamente eso va contra la masa salarial. Cualquier inversión que se haga en jugadores va también a la masa salarial. Cualquier bonus adicional que se dé por un objetivo conseguido va a masa salarial. Y nosotros tenemos la ventaja de que el propietario, todo el dinero que hemos ingresado por jugadores, sea destinado única y exclusivamente a la masa salarial, es decir, a que crezca la masa salarial para poder tener plantillas más competitivas. También es cierto que en muchos casos los jugadores que traspasamos tienen porcentajes compartidos o no son las cifras que se especulan, y que obviamente nosotros no podemos ni compartir ni confirmar por cuestiones de privacidad recogidas en los contratos. Y la última que te hago, hablando del director deportivo, hablas de que tiene que conocer la categoría, o eso creo recordar ahora mismo. Se habla de Toché, un exfutbolista que también pasó por el Albacete. No sé si esto es cierto, si va a ser Toché el director deportivo ya poniéndole nombre y apellidos o no. Y en caso de que no lo sea, ¿qué elementos, qué cualidades debe de tener este futuro director deportivo? Bueno, por el momento no voy a hablar de ningún nombre propio, respetando el proceso y como siempre hacemos, y creo que lo hemos hecho hasta la fecha, cuando haya que comunicar un nombre lo hará el club de manera oficial, ¿no? No voy a hablar sobre nombres o posibles candidatos. ¿Qué cualidades? Bueno,
la que decía, ¿no? En esas 3 áreas yo creo que lo más importante que hemos hecho en este mes es definir los perfiles. Tenemos claros los perfiles que creemos que pueden encajar con el club, ¿no? El primero de ellos, como te decía, una persona que pueda dar rendimiento en el día a día, que pueda ayudar al futbolista, que pueda ayudar al cuerpo técnico y que luego pueda coordinar también esas labores de planificación de plantilla, ¿no? En la parte, como te decía, de ojeadores, una persona con experiencia en el fútbol profesional a la hora de no solo de hacer las labores de ojeador, sino de crear esa red de ojeadores. Y en la dirección de fútbol, pues queremos a alguien que como pueda tutorizar todo el proceso y tener un lenguaje futbolístico, por decirlo de alguna manera, con todos los técnicos y con toda la estructura de la base. Buenos días, Víctor. Te quiero preguntar por la operación de Manu Fuster a la Unión Deportiva Las Palmas, un poco que hagas una valoración. Ya no estaba Alfonso, quien la ha llevado dentro del club, y bueno, ¿cómo lo veis desde dentro del club el vender a uno de vuestros mayores activos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir con respecto a Manu Fuster es que Manu Fuster es jugador del Albacete, es capitán del Albacete, es un jugador franquicia, es un jugador insignia para nosotros. Yo creo que todos los que estamos en esta sala estaremos de acuerdo que en estos 5 años se ha convertido en un jugador que va a trascender a la etapa que le toca vivir en el Albacete Balompié, y desde el club lo que entendemos es que el jugador se ha ganado el derecho a decidir. Es una conclusión que hemos sacado. Y por el mismo respeto que le tenemos a Manu Fuster en relación a su derecho a decidir, por el mismo respeto no voy a especular ni a hablar de su situación futura, teniendo en cuenta que tenemos al equipo jugándonos algo tan importante como la permanencia y que tenemos a nuestro capitán liderando futbolísticamente al equipo y comprometido al 200% con el equipo. Y por ese motivo pues no voy a valorar ninguna acción futura, pero sí que confirmo que efectivamente Manu Fuster en el Albacete Balompié, por su trayectoria, por su rendimiento, por su compromiso, entendemos que se ha ganado ese derecho a decidir. Pase lo que pase con Rubén Albés hasta el final, Víctor. Rubén Albés es la persona más cualificada para sacar esta situación adelante, pero no lo digo yo, lo dicen los jugadores, que ha tenido en otros clubes en situaciones complicadas como esta, y tenemos una convicción absoluta con la continuidad, no la continuidad, sino con que Rubén es nuestro líder en ese sentido, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho de debate. A nosotros nos sorprendía porque internamente no ha habido ningún debate. No tenemos ningún debate, no tenemos ninguna duda, tenemos clara que la situación con nuestro míster, al igual que la tienen nuestros jugadores, y para nosotros forma parte de la plantilla. Es uno más de la plantilla, pero que en este caso es el que alinea y el que saca rendimiento a los jugadores, y con nuestra plantilla tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Te quiero preguntar un poco que nos hagas una valoración de lo que ha sido la concesión, ¿no?, del Carlos Belmonte al Albacete Balompié para los próximos 50 años. Bueno, no puedo manifestarme a tal efecto porque no se ha producido esa concesión. Entonces, bueno, cuando se realice la concesión haré valoraciones al respecto. Yo lo que os puedo adelantar es que por nuestra parte hemos aportado toda la documentación, hemos realizado las subsanaciones pertinentes y todo lo que se nos ha requerido, y estamos a la espera. Siguen pasando los meses y el Carlos Belmonte sigue sin videomarcador. ¿Cómo está el tema? Sabemos que es un asunto, ¿no?, del consistorio, pero no sé si desde el club nos puedes contar algo. Del mismo modo que te respondí antes, te digo que yo te puedo responder de los compromisos que adquiere el Albacete. El Albacete se comprometió a cambiar la iluminación del Carlos Belmonte. En este partido ya estará la iluminación instalada. El estreno oficial yo creo que no se hará hasta el próximo partido ante el Racing de Ferrol. Y además no solo nos hemos encargado de cumplir nuestra palabra e invertir más de 1 millón de euros en la reforma lumínica del Carlos Belmonte, sino que hemos querido mejorar la experiencia del espectador y vamos a contar con una serie de elementos extraordinarios que yo creo que va a hacer los partidos en el Carlos Belmonte mucho más espectaculares, ¿no? Pero sobre el videomarcador no soy la persona o no soy el portavoz del ayuntamiento para responderte a esas preguntas, y probablemente si me preguntas tendré la misma información que puedes tener tú a tal efecto, ¿no? Estamos a la espera y me imagino que en breves fechas pues tendremos conocimiento de cualquier avance. Lo que sí que es una pena, te hablo un poco de la animación, ¿no?, de Carlos Belmonte, de los grupos de animación, de la grada de animación, cómo están las cosas ahora mismo. No sé si desde el club en un futuro poder hablar con ellos para unirlos a todos y que al final
se anime por y para el Albacete Balompié, que creo que es el objetivo común, no rencillas entre unos y otros. Sin ninguna duda es un tema pendiente a solucionar. Un tema pendiente a solucionar porque tenemos que fomentar que esa grada de animación esté para apoyar al equipo, sobre todo en momentos como este, ¿no? Yo creo que es fundamental que muchos de los aficionados, en este caso sin señalar a nadie, se olviden un poco de posibles rencillas y nos centremos todos en intentarlo para el equipo, ¿no? Lo que sí está claro es que el club tiene que tomar las medidas pertinentes para que los compromisos que se acuerden con todos los integrantes de la grada de animación se cumplan. Eso sí que es cierto que tenemos que mejorar en ese aspecto y garantizar que los compromisos que adquiera un aficionado para entrar en esa grada de animación se cumplan, y en el caso de que no se cumplan, pues obviamente el club tendrá que tomar medidas, ¿no?, a tal efecto. Yendo un poco por el mismo camino, hablar un poco también de la Federación de Peñas, que parece que se ha perdido, ¿no?, este órgano, ¿no?, en Albacete y en el Albacete Balompié. No sé si desde el club se quiere intentar recuperar también en un futuro lo que llegó a ser la Federación de Peñas para trabajar también por y para los aficionados del Albacete Balompié. Bueno, pero a mí no me consta que sea así. Es decir, yo trato con el presidente de la Federación de Peñas actualmente y yo veo que tiene una presencia activa, ¿no? Hace poco me ponía al día un poco de las reuniones que tenían con AFEPE y con otros organismos y en principio la buena noticia es que parece que esa Federación de Peñas vuelve otra vez a tener una junta directiva. De hecho, cuando hacemos los desplazamientos por los pueblos nos acompañan, fomentan que se creen peñas en los pueblos y yo creo que están de vuelta, afortunadamente, y gracias para toda la afición del Albacete Balompié, ¿no? Al final todos tenemos que tirar del carro para intentar sumar en la medida de nuestras posibilidades, y en este caso yo lo que quiero agradecer es el que esa federación se rehaga, que vuelva a tener actividades, que vuelva a tener presencia, que se vuelva a preocupar por fidelizar a toda la masa social con respecto al club y que siga animando al club y disfrutando de los desplazamientos y organizándolos para que la gente pueda disfrutar del Albacete también fuera de casa. ¿Y cómo está la relación del Albacete Balompié, en este caso con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y con su presidente, con Pablo Burillo? Bueno, es cierto que tuvimos momentos de dificultad en esa relación, bueno, pues por conflicto de intereses, ¿no? Yo esto creo que lo he manifestado en público y no he tenido ningún problema en decirlo, ni decírselo directamente al presidente o al que era presidente, ahora candidato a la presidencia de la Federación. Lo que sí es cierto es que nosotros entendíamos y entendemos que el fútbol de Castilla-La Mancha merece más y tiene que mejorar, y en esa línea, pues después de la famosa crisis del fútbol, tuve un acercamiento al entonces presidente de la Federación de Castilla-La Mancha para expresarle que el deseo del Albacete Balompié no es otro que el de intentar, como único representante del fútbol profesional de Castilla-La Mancha, ayudar a que el fútbol en Castilla-La Mancha pueda prosperar, ¿no? Que no nos quedemos atrás con respecto a otras comunidades autónomas. En esa línea nos reintegramos nuevamente a la Junta Directiva. Ahora hay un proceso electoral que nosotros, como Albacete Balompié, como único representante del fútbol profesional, vamos a respetar. Es decir, no vamos a ser asambleístas ni vamos a tener un posicionamiento con ninguno de los candidatos. Y posteriormente, si ellos quieren contar con la presencia del Albacete Balompié en la Junta Directiva, yo creo que la crisis del fútbol sí nos ha hecho reflexionar en algo, y es que tenemos que mejorar en códigos de buen gobierno y reputacionalmente, ¿no? Lo que está claro es que lo que no puede ocurrir es que una crisis del fútbol en algún caso mancille el nombre del Albacete Balompié o le deje en un mal lugar frente a sus aficionados, ¿no? Entonces, bueno, nuestra posterior incorporación a la Junta Directiva, si es que ellos consideran que el Albacete Balompié, como representante de fútbol profesional, tiene que estar en esa Junta Directiva, estará condicionada a una serie de acuerdos que en su momento definiremos y que van orientados precisamente a eso, ¿no? A que queremos más transparencia, queremos muchísima claridad para que ninguno de los escudos que se asocia a esa Federación de Castilla-La Mancha pueda tener en ningún caso ninguna crisis reputacional derivada de ese organismo. Hola, Víctor, buenos días. Yo te quería preguntar si porque da la impresión, si desde la propiedad, desde Skyline, se está molesto con la actitud que tomó Alfonso Serrano. Pero es que no te he escuchado bien. Que si desde Skyline se está molestó la manera de actuar de Alfonso Serrano de abandonar el club antes de tiempo. Pero cuando hablamos de Skyline, ¿te refieres a la propiedad? ¿Te refieres a qué te refieres? La propiedad, al club, al Albacete Balompié, en resumidas cuentas. Que nos cogió
con el cambio planificado, no tendría sentido nada de lo que he explicado en esta rueda de prensa y del cambio que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, una de las virtudes que yo creo que tiene el propietario es que en ningún caso juzga las decisiones o los intereses que pueda tener cada persona, ¿no? Oye, él está libre de tomar sus decisiones como el club está libre de tomar las suyas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco ha generado ningún agravio personal o profesional más concreto que el que es cierto que el club ha estado estos días pues un poco sin referentes en el área deportiva y es una situación que nos hubiese gustado evitar. ¿La salida de Boyomo pudo tener algo que ver en esa decisión de Alfonso Serrano? Por lo que él mismo comentó que en una rueda de prensa pues se le notó bastante molesto porque había sido como un poco apartado de esa negociación. No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Hablabas antes de Rubén Albés. ¿Tiene crédito ilimitado? ¿Es el entrenador del Albacete Balompié hasta final de temporada, pase lo que pase en las 2-3 próximas jornadas? Es que esto no es, o por lo menos yo no lo entiendo como una cuestión de crédito. Esto es una cuestión bastante más sencilla. Yo invito a todo el mundo a que vaya a ese vestuario, a que conviva con ellos como he convivido en este último mes, a que viaje con ellos. Y es que la unidad entre ellos es extrema y la confianza mutua entre todos es extrema. Entonces, yo creo que cuando se da ese clima de confianza, ese clima de entendimiento, esa responsabilidad por parte de todas las partes, eso es lo que hay que destacar, ¿no? No es una cuestión de dar o quitar crédito. Es decir, está claro que el fútbol depende de resultados, pero lo que también está claro es que tener un grupo unido que quiere, que cree y que está decidido a sacar esta situación adelante es mucho más importante. En la parcela deportiva, ¿cuál crees tú que está siendo el verdadero problema del Albacete Balompié este año? Obviamente son los goles encajados, pero ¿dónde puede residir ese problema? Bueno, yo me suelo abstener de hacer valoraciones de ámbito deportivo, ¿no? Para eso está la dirección deportiva, pero bueno, atendiendo a lo que han comentado en muchas ocasiones, pues quizá nos ha faltado ser un poco más fuerte en las áreas, ¿no? Que es lo que decían, ¿no? Somos un equipo que tiene unos números estadísticos muy buenos con respecto e incluso muy parecidos a los de la temporada pasada, pero si miras la eficacia, pues bueno, pues hemos tenido menos eficacia que la temporada pasada y eso nos ha lastrado en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, indico que eso es más las referencias que me han transmitido en todo momento desde el área deportiva. En un club profesional como el Albacete, que tiene un engranaje definido, pues cada parcela es importante al final para el desarrollo de lo que viene siendo el equipo. Obviamente cada uno tendrá su parte de culpa, pero vosotros como propiedad o como presidencia o el nombre que le quieras poner, ¿creéis que tenéis también parte de culpa en el rendimiento deportivo del equipo por los fichajes realizados o por haber apostado por unos nombres u otros? Pues si antes te decía que las incorporaciones las hace el club, con mayor o menor medida, la responsabilidad es del club, obviamente. Hay una cosa que está muy clara en el fútbol y es que aquí todos tenemos nuestra responsabilidad y los máximos responsables somos la Junta Directiva. Eso está claro, el Consejo de Administración, perdón. El Consejo de Administración es el máximo responsable de todo lo que ocurre en el club, para bien y para mal. Esa es la responsabilidad que asumió este propietario y bueno, y que le honra por ello, ¿no? Después te diría 20 años de inestabilidad en Albacete, después de 20 años sin tener ninguna posibilidad de pelear por un ascenso a la máxima categoría, bueno, ellos vinieron, asumieron su responsabilidad. Desde la primera temporada nos sorprendíamos porque el rumor era que iban a vender el club, curiosamente, un rumor que continúa, ¿no? en estas fechas, pero bueno, porque ya hemos aprendido a convivir absolutamente con ellos, pero bueno, en ese recorrido de 7 temporadas hay muchas cosas que hay que poner también en valor, ¿no? Aunque sepamos que el fútbol no tenga pasado y sea presente y solo se mire al futuro, ¿no? Pero tenemos un club estable, tenemos un club sin deuda, tenemos un club que en 7 años ha tenido 2 playoffs de ascenso a la máxima categoría, tenemos un club que ya no habla de deudas con el pasado, tenemos un club que ya no está judicializado, tenemos un club que mira al futuro con ilusión y con esperanza y bueno, y eso también es responsabilidad del propietario. Es decir, cuando las cosas van bien, también el propietario fue el que decidió apostar por el Albacete Balompié y es el que lidera este proyecto, pero por supuesto eso no le exime de tener que asumir las responsabilidades cuando las cosas vayan mal, por supuesto que sí. Víctor, has dicho que no ibas a valorar a los recién llegados hasta que no hubiera pasado un tiempo, pero sí te quiero preguntar por las salidas. Sergi Maestre, ¿por qué se va Toni Datkovic? ¿Cuál es el
el problema o qué situación desencalla en la salida de Toni Datkovic, y también que nos cuentes quién decide que Ros y Pacheco deben de salir en el mercado de invierno, porque luego no iban convocados, incluso se llega a viajar a un partido con muy pocos efectivos y ellos estaban disponibles. Bueno, la situación de las salidas y concretamente los jugadores que se les busca cómodo normalmente, y creo que esto siempre lo decimos, suele responder a jugadores que están teniendo menos oportunidades o menos minutos, ¿no? Lo que se intenta al final en una plantilla es tener el mayor número de jugadores, más que enchufados, que iba a decir que es una palabra un poco que no es acorde, jugadores que están, digamos, en dinámica de juego, ¿no? Si hay jugadores que por circunstancias no están participando, no están jugando o no están teniendo el protagonismo, lo que se intenta es buscarles sitios donde puedan tener ese protagonismo, ¿no? Obviamente esas valoraciones se hacen de forma conjunta entre área deportiva y cuerpo técnico, lógicamente, ¿no? Pero básicamente lo que se pretende en todo caso es disponer de más jugadores que tengan participación y buscar participación para los jugadores que no la están teniendo. Es básicamente lo que se hace en todos los mercados. Víctor, te quiero preguntar, es un capítulo eterno ya, capítulo arbitral. El pasado viernes en Gijón, una acción en la que se expuso a un jugador del Albacete, la cual es roja, pero curiosamente un mes antes una acción muy parecida contra un jugador del Albacete, esa acción acaba en amarilla, no acaba en roja. Es decir, te vengo a preguntar por el capítulo arbitral, por el peso arbitral que parece tener el Albacete en segunda división, que es ínfimo respecto a otros. Y esta situación, desde luego, enfada y mucho al aficionado. Lo digo porque a lo mejor... Lo entiendo perfectamente. Es decir, entiendo el enfado porque yo creo que la acción del otro día es desafortunada, ¿no? Obviamente yo creo que Iván intenta dirigir el partido y tomar las decisiones más acertadas, pero curiosamente una de las cosas que nos explicaron a principio de temporada, y nos lo dejaron de forma muy clara y manifiesta, es que ese tipo de disputas con pie abajo a balón, que el año pasado eran todas rojas, este año no iban a ser tarjeta roja. Entonces, bueno, recibimos esa explicación por parte del CTA y por parte de un árbitro de la categoría. Mi sorpresa es que este fin de semana ha habido 4 o 5 pisotones similares e incluso te diría que alguno peor, porque no había disputa de balón y la única tarjeta roja fue la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que el aficionado esté molesto, entiendo que el aficionado esté enfadado. Desafortunadamente, lo único que puedo transmitirle es que eso forma parte del fútbol. Los errores arbitrales forman parte del fútbol, la disparidad de criterios forma parte del fútbol y yo no creo que seamos el único equipo que esté en desacuerdo con estas situaciones. Del mismo modo te digo que bueno, pues que sabemos la situación que se está viviendo a nivel nacional con el tema del arbitraje y yo creo francamente que esto va en detrimento del propio juego, porque mientras más tengamos en el punto de mira el arbitraje, más presión vamos a generar sobre los colegiados, con más nervios van a salir al terreno de juego y va a ser más complicado que hagan bien su labor. Entonces, bueno, ¿es frustrante? Sí, mucho. ¿Entiendo el enfado del aficionado? Por supuesto, lo comparto. Pero tenemos que velar por intentar tener el mejor espectáculo posible, el mejor fútbol posible y para ello no nos queda otro que apoyar al colectivo arbitral, porque el colectivo arbitral forma parte del juego y nos guste o no nos guste, no va a ser el último error que se va a cometer, se van a cometer muchísimos más y tenemos que intentar abstraernos de esa situación y pelear lo que nos interesa, pero entiendo el enfado del aficionado porque nos hayan pitado, pues no sé si son 7 penaltis en contra, porque llevamos 3 tarjetas rojas fuera de casa en la primera parte. Es que lo entiendo perfectamente. No puedo decirle a un aficionado, ¿cómo no te voy a entender? Si yo también lo padezco, también lo sufro, al igual que todos. Y eso no quiere decir que nosotros no actuemos, pero lo que hay que tener claro es que actuar en público no garantiza absolutamente nada. No te da ninguna ventaja sobre los demás. Y entonces, bueno, pues tenemos que transmitir nuestras quejas, nuestro malestar, nuestra preocupación por los canales que hay que hacerlo. No hacerlo de manera pública para congraciarse en muchos casos con tu afición y terminar perjudicando a tu equipo. Yo creo que tenemos que hacerlo donde corresponde y te puedo garantizar que así lo hacemos. Entiendo que sea por la acción del otro día, sea algún tipo de queja, lo digo por el criterio de una acción y de otra. Sí, y porque hay, bueno, por supuesto que sí. Y además te digo que es que el contacto con los comités es mucho más frecuente de lo que os imagináis, no solo después de una acción puntual en una situación concreta.
Ellos forman parte del fútbol, son parte del juego. Aunque suene extraño decirlo, para los aficionados son compañeros, porque son compañeros, ellos tienen que hacer su trabajo, igual que nosotros tenemos que hacer el mismo. Eso no quiere decir que no se equivoquen, pero el contacto con ellos es frecuente, es constante y obviamente pues les transmitimos nuestra preocupación, nuestro malestar cuando hay acciones que consideramos que nos han perjudicado, claro. Víctor, hola de nuevo. Me gustaría saber qué tipo de exploraciones o qué tipo de trabajo médico se hizo para terminar fichando a Buckley, sobre todo si preocupa el estado de esa rodilla. Bueno, la situación de Basley es una situación particular que le lleva acompañando toda su carrera. Es decir, no es ninguna novedad. Nosotros conocíamos perfectamente su situación y no es diferente a la situación que tenía en el Sevilla, no es diferente a la situación que tenía en el Panathinaikos, no es diferente a la situación que tenía. De hecho, hemos tenido la oportunidad de hablar con todos y con muchos cuerpos técnicos que le han acompañado, pues el del Panathinaikos, el del Sevilla. Es decir, no hay ninguna novedad a lo que lleva siendo la carrera de Basley en ese sentido al que tú te refieres, ¿no? Entonces, bueno, nada destacable que no supiésemos de antemano. Y, bueno, a nadie le gustaría el descenso, pero estando en la posición que está el club ahora mismo, el descenso puede ser lamentablemente una realidad. En una escala de 0 a 10, ¿qué preocupación hay en el seno del club por esa posibilidad del descenso? Estamos comprometidos, somos conscientes de la situación, pero no vamos a pensar en negativo, sino que vamos a pensar en positivo. Tenemos un excelente cuerpo técnico con experiencia en situaciones como esta, tenemos una plantilla comprometida y estoy convencido que vamos a pelear y lo vamos a sacar adelante con el apoyo de nuestra afición. ¿No hay más preguntas?